Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Poco antes de las 5 de la madrugada ha aterrizado en Abu Dhabi el rey emérito después de su visita pública a Galicia y de su encuentro privado de ayer en Zarzuela. Fueron 11 horas en el palacio donde despachó con su hijo, el rey, del que Juan Carlos I se fue como había llegado sin dar ninguna explicación. La Casa Real no ha distribuido ninguna imagen y se ha limitado a un comunicado. Ahí se puede leer que padre e hijo mantuvieron un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares y sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad. Todo esto es textual, no concreta nada más. Sí pone en ese comunicado que el emérito quiere organizar su lugar de residencia en ámbitos privados, ya sea en sus visitas, como si en un futuro volviera a residir en España. Así que deja abierta esa opción, que puede instalarse de forma permanente en España. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El Gobierno ha subido el tono con esta visita sin explicaciones del emérito. El PP ha subido el tono con el Gobierno. Si no las ha dado al día de hoy, habiendo venido a España, ha perdido una oportunidad de oro. Están intentando desprestigiar la jefatura del Estado. Después de la pandemia que aún no ha acabado, vino la guerra, que no se sabe cuándo acabará, y para poder pensar en la recuperación económica son fundamentales los fondos europeos. De ahí la importancia de todo lo que dice Bruselas sobre nuestros planes, de ahí la importancia de que haya cambiado el tono. Porque hasta ahora había aplaudido los esfuerzos de España y aquí fue donde primero llegaron los millones de ese fondo de recuperación, pero Bruselas ha empezado a mandar señales distintas. En declaraciones a la cadena SER, nuestra corresponsal comunitaria, el comisario económico advierte de que la reforma de las pensiones española no garantiza su sostenibilidad. Tenemos un acuerdo, dice Gentiloni, que deja esta advertencia. Las reformas no hacen milagros. Lo que quiere la Comisión es que se recorte el gasto y se reduzcan tanto el déficit como la deuda. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La prórroga de Bruselas significa que economías como la española tienen más tiempo para hacer un aterrizaje suave, un año más de gracia. Hasta ahora teníamos un problema y es que estábamos gastando más de lo que estábamos ingresando. Eso es el déficit. Y el gobierno ahora dispone de más tiempo para recortar el exceso de gasto. Hay que menguar ese exceso al 3%, así que hay que recortar un desequilibrio de 5.811 millones. Visto el déficit, además tenemos una montaña de deuda. España tiene una deuda de 117% de su PIB. Tiene más deuda de lo que genera cada año. Así que tenemos que ir menguándola. Así que Bruselas nos da más tiempo ahora para repagar esa deuda de una u otra manera, porque habrá que o gastar menos y hacer recortes o ingresar más y subir impuestos, o quizás ambas. Y esto es lo que reprocha la Unión Europea a España, que tenemos más tiempo, sí, pero no hay ningún plan para hacer esas cosas. Tanto Bruselas como la AIREF siguen reprochando al gobierno que no presente esos planes de ajuste ya. La economía no son solo las grandes reformas, son también las condiciones de trabajo. Ayer les hablábamos de esos 100.000 puestos de trabajo que no se cubren en España, que quedan vacantes, y no es que aquí se esté produciendo eso que en otros países han llamado la gran renuncia, gente que cambia de vida y deja su empleo. Aquí lo que sucede es que hay sectores con una gran precariedad. En la agricultura, en la hostelería significativamente. Anoche estuvo en hora 25 de los negocios el secretario de Estado de Empleo, se llama Joaquín Pérez Rey. Básicamente el problema es un problema de condiciones de trabajo, salarios que no permiten comprar o vivir con los alquileres en esas zonas, salarios que no admiten para acceder a los servicios caros en esas zonas, o jornadas demasiado prolongadas, o la imposibilidad de conciliar vida laboral y vida personal. Nos vamos a volver a preguntar esta mañana qué está ocurriendo en España con las violaciones grupales, porque llevamos más de 20 denuncias por agresiones de este tipo en lo que va de año, y ayer conocimos 2 casos más en Pulpí, en Almería, y en Villarreal, donde la víctima tiene 18 años. Es estremecedora la historia también de 2 hermanas pakistaníes que residían en Cataluña, en Terrassa, por trabajo, que fueron asesinadas por sus familiares en el este de Pakistán por haber pedido el divorcio de sus primos con los que fueron obligadas a casarse. Tenían 20 y 24 años, fueron estranguladas mientras dormían. La madre se ha negado a interponer denuncia. Y de Barcelona nos ha llegado la noticia del médico del Departamento de Interior acusado de abusar de 3 Mossos d'Esquadra cuando les pasaba consulta médica. Sergi López, buen día. Buen día. El Departamento de Interior ha abierto un buzón anónimo para detectar otros posibles casos. De momento, como decías, hay 3 mujeres que aseguran haber recibido abusos. Una de ellas lo explicaba en TV3. Enseguida me dijo, estires en la camilla que le haré una exploración ginecológica. Le dije, escuche, mis revisiones ginecológicas me las hago cada año y todo está bien. Él me respondió, no está de más.
Sé que me estiré y allí empezó y me quedé bloqueada. El médico fue apartado de su puesto después de producirse la primera denuncia, quedado en libertad con cargos. Interior ha anunciado que revisará los protocolos de acoso sexual después de este caso. Es martes, es 24 de mayo. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Te voy a hacer una propuesta de viaje, pero sin salir del estudio. Vámonos a Nueva York. Do you love me? Love is too weak a word for I love you. You know, I love you. I love you. Two F's. Estamos en el Nueva York de los 70 de la película Annie Hall de Woody Allen, en el momento en el que los protagonistas hablan de su amor, y de fondo tienen el puente de Brooklyn, que hoy cumple 139 años. Se inauguró un 24 de mayo de 1883. Yo creo que después de la Estatua de la Libertad es el gran símbolo de Nueva York, que en ese momento era el puente más largo del mundo. Y sobre el que José Martí escribió al día siguiente en la prensa, un puente tendido firmemente entre sus dos torres que parecen pirámides egipcias adelgazadas. Un puente de 5 anchas vías por donde hoy se precipitan amontonadas y jadeantes 5.000 hombres del alba a la medianoche. Y la intrahistoria de su construcción es interesante, ¿no? Sí, mira, murieron 20 trabajadores en los 13 años que duró la construcción. El ingeniero que lo diseñó murió por tétano, se contagió de hecho durante las obras. Su hijo tomó las riendas de la obra, pero enfermó y fue su mujer la que acabó tomando los mandos de esa construcción. Y aunque su nombre es desconocido, se llama Emily Warren, se convirtió para muchos en ese momento en la primera mujer ingeniera de campo. Bueno, pues os voy a dar una mala noticia porque no nos vamos a Nueva York. Vaya por Dios. Seguimos aquí en un martes en el que las temperaturas continúan bajando. Sí, y ojo en el Mediterráneo, porque desde Málaga hasta Girona el mapa hoy está teñido de amarillo por fenómenos meteorológicos adversos. Va a llover y la EMET advierte que puede haber tormentas, especialmente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En el resto del país más nubes que ayer, con chubascos en el norte, con una caída de las temperaturas, no tanto en el sur, que hoy tendrá máximas de 30 grados en las provincias de Sevilla y Córdoba. Hoy por hoy, Ángels Barceló. ¿Qué tal todo, majestad? ¿El encuentro? Pasaban 5 minutos de las 9 de la noche cuando el emérito abandonaba la zarzuela tras una reunión de 11 horas, una reunión sin imágenes con el rey, que la zarzuela considera que pertenece al ámbito privado y familiar del jefe del Estado y de su padre. Ya les contábamos en portada que hubo un comunicado muy escueto que la Casa Real publicó a última hora de la noche. Cuenta que el emérito y el rey mantuvieron un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares y sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en España. Y abre la puerta ese comunicado a un regreso definitivo a nuestro país, porque dice: el emérito organizará su vida personal con carácter privado tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España. Así que la zarzuela deja abierta esa puerta tras una visita que ha avivado la división entre las fuerzas políticas a cuenta de la monarquía. Será inevitable que hoy la portavoz del gobierno traslade la valoración que hace el Ejecutivo de este fin de semana tras el Consejo de Ministros, que hoy viene cargado de asuntos económicos. Sí, con la aprobación de un PERTE, que es un instrumento de colaboración público-privada con 11.000 millones de dinero público para hacer de España un centro de producción de microchips. Es un bien que ha escaseado por la guerra y el gobierno ha decidido priorizar este asunto en su agenda económica. Un plan que hoy presenta en Davos el presidente del gobierno, que se reúne con los consejeros delegados de los 4 grandes fabricantes de microchips para atraer inversión en este sector. Pedro Sánchez está vendiendo las bondades de la economía española en Davos y lo hace después del tirón de orejas que dio ayer al gobierno la Comisión Europea, porque en Bruselas preocupa la deuda española, que es altísima. Solo la deuda pública ronda el 118% del Producto Interior Bruto. El déficit el año pasado cerró en 81.000 millones de euros. Así que la Comisión pide a España una política fiscal prudente en 2023, que va a ser un año en el que Bruselas ha decidido mantener la suspensión de las reglas de déficit que quedaron en suspenso por la pandemia. Así reaccionaba ayer la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Creo que es positivo que se extienda un año más esa cláusula general de escape, por cuanto no se entendería que en un momento de tan alta incertidumbre como el que nos encontramos, pues se restaurasen o se volviesen a aplicar tal cual unas reglas que tienen que ser revisadas para adaptarse a las necesidades presentes y sobre todo a las necesidades futuras de inversión de la Unión Europea. Se hablará hoy también en Davos de las restricciones comerciales obligadas por la pandemia y el peligro que eso conlleva, especialmente si hablamos de las restricciones a productos básicos como el trigo. Jordi Fábrega. La división del mundo en varios bloques amenaza la mejora de los estándares de vida, dice el Fondo Monetario, que cifra en 30 los
los países que desde el día de la invasión rusa de Ucrania han restringido las exportaciones de alguno de sus productos. El caso más claro es el de la India, que ha dejado de vender trigo fuera de sus fronteras. Esto, además de incrementar su precio, amenaza con reducir el crecimiento de la economía mundial, dice la número 2 del fondo, Gita Gopinath. Es el mayor problema para la economía, dice Gopinath. El Fondo Monetario calcula que las restricciones y la fragmentación tecnológica pueden llegar a hundir hasta en 5 puntos el PIB de muchos países. Y todavía sobre economía, anoche Gobierno y sindicatos cerraron un pacto para ofertar 25.000 plazas de empleo público para la Administración General del Estado. Habrá casi 16.000 de libre acceso, 9.500 para promoción interna y otras 4.100 para reducir el número de interinos. Y en España, en los últimos 5 años, se han denunciado 274 agresiones sexuales múltiples a mujeres, una veintena de ellas en lo que llevamos de año. Una cifra altísima y que cada vez cuenta con agresores más jóvenes y con víctimas también más jóvenes. Lo contábamos en portada. En Villarreal, Castellón, hay 4 menores detenidos acusados de violar grupalmente a una joven de 18 años. Y en Almería, una mujer de 30 años ha denunciado haber sido agredida por 3 hombres en la playa. Ser Almería, Javier Romero, buenos días. Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Había decidido disfrutar de unos días de vacaciones con su pareja en la localidad almeriense de Pulpí, pero lo que iban a ser unas jornadas de turismo y descanso se han convertido en una pesadilla para ella después de sufrir una agresión sexual por parte de 3 jóvenes, según ha denunciado. Ocurrió el sábado a las 9 de la noche en una playa de San Juan de los Terrenos. La víctima, de origen latinoamericano, fue atendida primero por la policía local y la Guardia Civil. Habría conocido a los presuntos agresores horas antes de los hechos, tras haber discutido con su pareja sentimental. La mujer de 30 años presentó la denuncia tras ser atendida en el hospital de Huerca Lovera, pero por el momento no se han producido detenciones. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La Comisión de Salud Pública analiza hoy la evolución de la incidencia de la viruela del mono en nuestro país, que afecta ya a 9 comunidades. La OMS ha repetido esta madrugada que la transmisión no es solamente por vía sexual. Bruselas propone que se pongan en cuarentena a positivos, contactos estrechos y a las mascotas. Teresa Rubio. Hay riesgo bajo de infectarse para la población en general, pero elevado para las personas que tienen múltiples parejas sexuales. El ECDC recomienda que los afectados permanezcan aislados hasta que la erupción sane por completo y que eviten el contacto con personas inmunodeprimidas y mascotas, porque existe un riesgo potencial de transmisión de personas a animales, un riesgo que es mayor en el caso de roedores domésticos como los hámster, y dicen este salto, aunque muy poco probable, puede provocar que el virus se establezca en la fauna silvestre europea y convertir la viruela del mono en una enfermedad zoonótica endémica. En clave política, en Andalucía, la Junta Electoral ha dado por buena la candidatura de Macarena Olona, a pesar de que el Ayuntamiento de Salobreña había iniciado el procedimiento para darle de baja en el padrón. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, en su escrito resuelve que Olona estaba legalmente empadronada en Salobreña y, por tanto, inscrita en el censo electoral cuando se formalizó su inclusión en las listas electorales. La candidata de Vox ha denunciado ante la Guardia Civil a la alcaldesa de Salobreña por prevaricación y delito electoral. Desde Andaluces Levantaos, coalición que recurrió esta candidatura, anuncian ahora recurso ante los tribunales. Modesto González es su portavoz. Estamos convencidos de que tenemos razón y vamos a llegar hasta la última instancia oportuna para poder conseguir anular la candidatura de una persona que intenta reírse de los andaluces. El candidato socialista Juan Espadas ha afirmado que el PSOE sí cumple las reglas del juego y, por tanto, acepta las competencias y decisiones de la Junta Electoral de Granada. Desde el Partido Popular, días antes, ya pedían no excluir a la candidata por una cuestión administrativa. Y otra noticia política de este martes pasa por la designación de Feijóo como senador autonómico. Será allí donde podrá confrontar con el presidente del Gobierno en las sesiones de control. Galicia, Saime López Bodía. Bodía, la oposición tiene claro que ese es el objetivo de Feijóo, aprovechar su presencia en la Cámara Alta para hacer oposición a Pedro Sánchez en vez de defender los intereses de Galicia. En el Partido Popular se hacen los sorprendidos. Ana Pontón y Paula Prado son las portavoces de Bloque y PP. Es que o señor Feijóo vai ir ao Senado a confrontar con Sánchez, pero non a defender os intereses dos galegos e das galegas. Patente que se trata de dous políticos galegos que mellor coñecen a nosa comunidade autónoma, non? Y es que a Feijóo lo acompaña también Miguel Tellado, el nuevo vicesecretario de Organización del Partido Popular. Esta tarde se cierra así el largo proceso de sucesión en la Xunta y en el PP gallego. Y esta mañana se vota en el Congreso la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado, un asunto que divide al gobierno de coalición. Guillermo Lerma. Buenos días. Es la segunda vez que Unidas Podemos y los socios parlamentarios intentan que el PSOE apoye la creación de esa comisión de investigación. No lo hará, según confirman fuentes del grupo, porque aseguran que la iniciativa que llega a la Junta de Portavoces es muy
similar a la que rechazaron hace unas semanas. Lo que pretenden los partidos proponentes es que la Cámara investigue la relación de los casos de espionaje con las llamadas cloacas del Estado. Pegasus volverá a ser protagonista esta semana en el Congreso. El Ejecutivo no varía los planes previstos a pesar de la presión de sus aliados. Se remiten a la investigación promovida por el Defensor del Pueblo, la auditoría interna del CNI y las explicaciones que el presidente dará el jueves en el Pleno. No descartan, eso sí, en la Moncloa, apoyar una reforma de la ley del Centro Nacional de Inteligencia, como pide el PNV, para reforzar las garantías judiciales de las escuchas autorizadas por el Supremo. Y hoy se cumplen 3 meses del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, que en las últimas horas ha dejado nuevos bombardeos en el este y la dimisión de un diplomático ruso. Bayón. El consejero de la misión rusa ante las Naciones Unidas en Ginebra, que ayer hizo público su rechazo a esa invasión, asegurando que nunca había estado tan avergonzado de su país. Su hasta ahora jefe, Sergei Lavrov, señalaba hace unas horas que Moscú se va a plantear si restablecer o no las relaciones diplomáticas con Occidente. Han tomado una posición dictatorial con sus sanciones a Rusia, ha dicho. Sobre el terreno, en Ucrania, el presidente Zelensky asegura que las próximas semanas serán difíciles y que lo peor está en el Donbass, donde se han registrado bombardeos en decenas de poblaciones del este. Y desde Tokio, el presidente estadounidense asegura que Putin trata de extinguir la cultura ucraniana. Eso es lo que ha dicho Biden, asegurando que trata de arrasarla bombardeando escuelas, iglesias y museos. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.